Colosenses 3, versículos 15 al 17. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, dice Pablo, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones o cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y otra vez dice Pablo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hay un libro que se titula El cristianismo es Cristo, escrito por Griffith Thomas. Y este libro comienza con una frase memorable. Él dice: el cristianismo es la única religión en el mundo que descansa en la persona de su fundador. Voy a repetir eso. El cristianismo es la única religión, ¿sí?, en el mundo que descansa en la persona de su fundador. Un hombre puede ser maometano sin tener el más mínimo interés en la persona de Mahoma. Así como también se puede ser un fiel budista sin conocer absolutamente nada de Buda, ¿sí? Pero con el cristianismo es completamente distinto, es diferente. El cristianismo está unido a Cristo, de tal manera que la visión que tengamos de Cristo encierra y envuelve, determina, ¿sí?, nuestra visión del cristianismo. El cristianismo es Cristo. Y si hay un pasaje del Nuevo Testamento en el que esta verdad se expresa de una manera contundente, es precisamente en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses. En toda esta sección que hemos venido estudiando las últimas semanas, Pablo insiste de que la vida cristiana consiste esencialmente en nuestra unión con Cristo. La vida cristiana consiste esencialmente en nuestra unión con Cristo. Eso es lo que Pablo enseña, al menos en esta última sección del capítulo 3. Y aunque eso es algo que nosotros no podemos entender del todo, de este lado de la eternidad, de este lado del cielo, la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Amén. Y por causa de esa unión, ¿sí?, tenemos una nueva identidad. Una nueva identidad. Sin Cristo somos una porquería. Sin Cristo, ¿sí? Ahora tenemos un nuevo estatus legal delante de Dios. Somos justos, somos santos delante de Él por Cristo o en Cristo. Pertenecemos a una nueva familia también. Tenemos un nuevo carácter, un nuevo destino. Y el eje alrededor del cual gira nuestra vida es completamente distinto también, como veremos en el pasaje, en este pasaje en la mañana de hoy. Hay básicamente tres cosas que Pablo nos dice aquí acerca de la vida cristiana. Y hermanos, una vez más, yo le ruego a Dios que impacte profundamente. Le ruego al Señor que impacte profundamente nuestros corazones con las verdades encerradas en este texto. Así que en primer lugar, Pablo nos dice allí que la vida del cristiano está gobernada por la paz de Cristo. La vida del cristiano está gobernada por la paz de Cristo. Versículo 15 una vez más, Colosenses 3. Y que la paz, ¿cierto? Y que la paz de Cristo reine o gobierne en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados o fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Qué significa en este texto la paz de Cristo? Bueno, en el Nuevo Testamento, escuchen bien,
En el Nuevo Testamento esa expresión, la paz de Cristo, aparece muchas veces, ¿cierto? La paz de Cristo. Se usa en 3 sentidos distintos, y yo quiero explicarlos, aunque se usa en 3 sentidos distintos, íntimamente están relacionados entre sí, ¿sí? No se contradice el uno del otro. Por un lado, la Biblia nos dice que los creyentes disfrutamos de paz con Dios. De paz con Dios, ¿sí? Como una consecuencia de la obra redentora de Cristo. Tenemos paz para con Dios, dice Pablo, ¿cierto? Pablo habla de esa paz en la misma carta de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 20. No lo busquen. Dice, y por medio de Él, dice, por medio de Cristo, reconcilió todas las cosas consigo mismo, Dios, el Padre. Por medio de Cristo, reconcilió todas las cosas con Él mismo, habiendo hecho la paz, dice Pablo, por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, dice Pablo, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos. Él hizo la paz. Él reconcilió todas las cosas por medio de Cristo, Dios el Padre. Mis hermanos, ya no hay hostilidad, ¿sí? Entre el creyente y Dios. Porque Cristo asumió nuestra culpa muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Cierto? Dice Pablo en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Pero no solamente disfrutamos de paz con Dios por causa de la obra de Cristo, sino que también experimentamos en nuestros corazones la paz de Dios. Esa confianza y quietud que produce en el creyente el saber que nuestras vidas están en las manos de un Padre amante que está llevando a cumplimiento sus propósitos eternos para su gloria y para el bien de nuestras almas. Eso trae paz al corazón independientemente de las circunstancias. Dice el Señor a sus discípulos en el texto de Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, ¿sí? Mi paz os doy, no se las doy, dice Jesús a sus discípulos, como el mundo la da. Y dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Es de esa paz de la que estamos hablando ahorita. Nosotros no necesitamos de ansiolíticos para poder disfrutar de esa paz. Y es de esa misma paz de la que Pablo habla en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, ¿sí? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. De manera que los cristianos disfrutamos de paz con Dios y de la paz de Dios al mismo tiempo. Pero la Biblia también nos enseña que debido a la muerte de Cristo en la cruz, no solo fuimos reconciliados con Dios, sino que vinimos a formar parte de una comunidad llamada la Iglesia, en la que Cristo derribó todas las paredes que nos separaban unos de otros. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios? Vayan conmigo, Efesios 2:14, rápidamente. Efesios 2:14. Está antes de Colosenses, ¿sí? Antes de Colosenses está Filipenses y después Efesios 2:14 dice, porque Él mismo, ¿quién? Cristo. Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué? Las paredes intermedias de separación, aboliendo en su carne, es decir, en su muerte, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Nosotros sabemos que en el día de hoy existen muchas barreras
que separan a los seres humanos entre sí. ¿Sí? Pero en la época del apóstol Pablo, esto era fuertísimo. Era un asunto terrible. Los judíos le llamaban perros a los gentiles. Cuando un judío pasaba frente a un samaritano, escupía en el piso, ¿sí? Como una señal de desprecio. Entonces, y Pablo dice ahora que esas barreras y esas enemistades que separan a los seres humanos entre sí, dice Pablo, han sido eliminadas radicalmente por Cristo en la cruz. Ya no existen. Queridos hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario para ponerle fin a las enemistades que pudieran separar a sus hijos entre sí. Y de esa manera poder formar un solo cuerpo llamado iglesia. Y por el contexto de Colosenses 3, retomando el punto, yo estoy convencido que es de esa paz de la que Pablo está hablando allí. Noten lo que Pablo dice, los versículos 12 al 14, que estudiamos la semana pasada. Bueno, primero vean el 9 en el capítulo 3 de Colosenses. Colosenses 3, versículo 9, dice, no mintáis los unos a los otros. Ahora sí, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿qué? Revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra el otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es indudable que Pablo está hablando allí de nuestras relaciones unos con otros, ¿verdad? Ahora, ¿en qué sentido debemos ser gobernados por esa paz? Bueno, la palabra reine que aparece ahí es un verbo griego que hace referencia a la labor de un juez deportivo. Curioso. Alguien que da su veredicto sobre dos competidores. Esa palabra tiene que ver con eso, hace referencia a eso. Todos hemos visto esa imagen donde dos corredores llegan casi al mismo tiempo a la meta, ¿cierto? Ahora tenemos avances tecnológicos que nos permiten ver las imágenes en cámara lenta, ¿no? Y saber quién realmente llegó a la meta primero. Pero en la época de Pablo no era así. Allí había un individuo que determinaba quién ganaba la carrera. Alguien que podía descalificar a un deportista que no estaba cumpliendo según que no estaba compitiendo según las reglas, ¿no? De ahí que esta palabra también tomó sentido de que el que tiene el control, ¿sí? O en este caso el factor decisivo para tomar una decisión u otra. De manera que lo que Pablo, o la Biblia enseña, está diciendo aquí, es que nuestras relaciones personales en la iglesia, el árbitro que debe decidir nuestro curso de acción es la paz de Cristo. No sé si me explico. El factor determinante para actuar hacia una persona es la paz de Cristo, no tus emociones, no si te cae bien o no. Ese es el factor determinante. Es a eso que se refiere la palabra reine. O como dice un comentarista, sin sacrificar nuestros principios, los creyentes deben relacionarse unos con otros en una forma tal que facilite y demuestre la paz de Cristo, o la paz que Cristo, mejor dicho, aseguró para ellos en la cruz del Calvario. Algunas personas toman decisiones en su vida en base a la paz que sienten en su corazón, ¿cierto? ¿Han escuchado a esas personas que dicen, yo decidí hacer esto porque sentí paz en mi corazón?
aguas, abusados. Porque déjenme decirles algo, muchas decisiones equivocadas y que han traído consecuencias terribles sobre muchas personas han sido tomadas con mucha paz en el corazón. Pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que importa. Jeremías 17. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, dice Dios. Y sin remedio. Así que no se dejen llevar por lo que su corazón siente. Eso se escucha bien bonito. Porque no es de ese tipo de paz interior de la que Pablo está hablando aquí, ni de la que habla la Biblia en general. Lo que él está diciendo es que a la hora de tomar un curso de acción, a la hora de actuar, el aspecto dominante debe ser aquello que contribuye a la paz. Aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación, como dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 19. Por eso es que Pablo continúa diciendo en el texto de Colosenses, a la cual en verdad fueron llamados a esa paz, fueron llamados en un solo cuerpo. Nosotros somos un solo cuerpo. Cuando Dios nos llamó eficazmente a la salvación, gloria a su nombre, lo hizo a través de la iglesia y lo hizo para que nosotros vengamos a formar parte de esa iglesia. Nosotros somos miembros los unos de los otros, dice Pablo. ¿Saben lo que ocurre cada vez que una persona se convierte al Señor y viene a formar parte de una iglesia? Bueno, lo que ocurre es un trasplante de miembro. Algo así. Una de las cosas que saben los médicos es que cuando se hace un trasplante de algún órgano en el cuerpo, uno de los problemas es que muchas veces el cuerpo rechaza el órgano, ¿cierto? Trasplantado. Y el éxito de la operación consiste precisamente en que el cuerpo se adapte a ese órgano. Que el cuerpo reciba como si fuera suyo ese nuevo miembro, ese nuevo órgano. Y cada vez que un miembro es añadido a la membresía de esta iglesia o de cualquier iglesia, es un trasplante de órgano. Y los trasplantes que hace Cristo son todos exitosos. Todos son exitosos. El cuerpo no puede rechazar ese órgano porque es Cristo mismo quien ha traído a esa persona a formar parte integral y esencial de ese cuerpo. Así que, te guste o no, Él te trajo aquí. Amén. Mis hermanos, si nosotros realmente valoramos, escucha bien, si nosotros realmente valoramos la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nosotros no podemos tomar a la ligera la unidad que Él compró para su pueblo a precio de esa misma sangre. Eso no significa que nosotros ahora vamos a hacernos de la vista gorda, ¿sí?, con respecto al pecado, para no crear problemas. Escuchen eso, ¿sí? De hecho, vamos a ver más adelante en el versículo 16 que una de las cosas que debemos hacer es amonestarnos unos a otros. Y para eso hay que crear una relación de empatía, no antipatía. Y yo sé que todos luchamos con ser antipáticos en muchos sentidos, pero la Biblia nos llama a ser intencionales, ¿sí? Que tú no puedes llegar sin conocer a nadie, obviamente, y decirle: oye, tú eres un pecador. Oye, te va a decir: ¿qué te pasa? Ni siquiera sabes mi nombre. Para eso hay un proceso también. No me malinterpreten. Pero el llamado para todos los cristianos es amonestarnos unos a otros.
Y esa no es una labor, escuchen esto, meramente de los pastores o de los líderes de la iglesia. ¿Estés de acuerdo o no? La Biblia enseña que todo cristiano está llamado a hacer discípulos. Y lo que implica hacer discípulos es amonestar, es exhortar, es animar, es ser un cristiano. Yo, antes que ser el pastor, soy un cristiano, se los he dicho 1000 veces. Y por lo tanto también una oveja de Cristo. Entonces no es una labor meramente de los pastores, es una labor de todo el cuerpo. Pero aun cuando nosotros nos amonestamos mutuamente, la motivación debe ser el beneficio del cuerpo de Cristo, no correr a la gente. Y la forma en que lo hacemos debe promover la paz. Escuchen, ese es el factor determinante. Debe promover la paz y la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos lavarnos los pies los unos a los otros, pero lamentablemente hay creyentes que quieren lavarle los pies a los otros con agua hirviendo. Somos parte de un cuerpo. Y van a surgir dificultades, de verdad. Y esto es casi más de 2 años que llevamos, lo sabemos. Lo sabemos bien, van a surgir dificultades en medio nuestro, van a surgir tensiones, malos entendidos, vamos a tener problemas porque todavía no somos glorificados completamente. Pero el factor decisivo en nuestra actuación, cuando esas cosas ocurren, en nuestra forma de actuar, cuando esos problemas vienen, es la paz de Cristo. La paz de Cristo. Eso que yo estoy pensando decir, o eso que yo estoy por hacer en medio de ese problema, ¿promueve la paz de Cristo? Vayan conmigo, Efesios 4, 1 al 3. ¿Ya saben dónde está Efesios? 4 del 1 al 3. Dice Pablo hablando a esta iglesia: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros ¿en qué? En amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿qué? De la paz. Pero noten ese imperativo: esfuércense. ¿Quiénes? Ustedes. En preservar la paz y la unidad. ¿Saben lo que ocurre cuando nosotros no estamos siendo proactivos o intencionales en promover la paz y la unidad en el pueblo de Dios? Lo que va a ocurrir, escucha bien, lo que va a ocurrir es que sin querer vamos a ser usados por el diablo para crear división en la iglesia. Escucha eso. Lo que va a ocurrir si tú te quedas pasivo es que inevitablemente vas a ser usado por el diablo para crear división. Y sí, así lo digo, sin tapujos. Y por supuesto ninguno nos vamos a ver a nosotros mismos como un instrumento de Satanás. Nunca. Para crear división en la iglesia. Satanás es astuto y lo va a presentar de otra manera. Es una preocupación por la iglesia. Por eso estoy haciendo esto. Por eso estoy diciendo esto, porque me preocupan los hermanos. Ajá. Pero movidos por esa preocupación, podemos comenzar a esparcir rumores. ¿Sí? Comenzamos a hablar mal de otros hermanos o de otros pastores. Comenzamos a sembrar dudas en la mente y en el corazón de otros hermanos. ¡Cuidado! Yo no estoy diciendo que alguno de aquí haga eso. Solo estoy advirtiendo. Y al que le quede el saco, que se lo ponga. Porque yo no conozco el corazón de nadie, solo Dios. Así es. Solo cuidado, hermanos.
Así que no se engañen, no se engañen. Cuando un creyente, escuchen esto, o un miembro de la iglesia no está cultivando activamente esas virtudes de las que Pablo habla en Colosenses 3, 12 al 14, que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, etc. Cuando va por ahí quejándose y hablando mal de otros a sus espaldas, esa persona está siendo usada por el diablo. Así que no te engañes. Cuidado. Independientemente de cómo él se evalúe a sí mismo o cómo se perciba a sí mismo, es un instrumento de Satanás que está sembrando una semilla de división en la iglesia y debemos ser cuidadosos. Esto no es, es que eso suena muy religioso. No, estamos cuidando la santidad de la iglesia. ¿Cómo podemos entonces combatir eficazmente ese espíritu malhumorado que usualmente se encuentra detrás de todos los disturbios y divisiones del pueblo de Dios? ¿Cómo podemos combatir eso eficazmente? Bueno, yo pudiera responder esa pregunta diciendo muchas cosas, pero voy a limitarme a la enseñanza de nuestro texto. Noten lo que dice Pablo en Colosenses 3, versículo 15. 3:15. Me encanta traerlos movidos de acá para allá, de acá para allá. Dice, y la paz de Cristo reine, acuérdense, sea el factor decisivo para actuar con otros, ¿sí? Dice, reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Una lectura rápida de ese pasaje puede llevarnos a pensar que Pablo ha cambiado bruscamente, ¿no?, de tema al final de este versículo. Pero no es así. Pablo sigue hablando de lo mismo. Y lo que él está diciendo es que la unidad y la gratitud, ¿notaron eso último al final? Están íntimamente relacionadas. La unidad y la gratitud están íntimamente relacionadas. La unidad y la gratitud. Un creyente que realmente aprecia lo que Dios ha hecho a su favor, gratuitamente por gracia, le será mucho más fácil reaccionar con gracia ante las ofensas de los demás. Vean conmigo, ahí mismo en Colosenses 3, versículo 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra el otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan consciente estás de la cantidad de pecados que Cristo te ha perdonado en la cruz del Calvario? Y que te seguirá perdonando hasta que te lleve seguro a la gloria. ¿Qué tan consciente estás de eso? Bueno, si tú realmente aprecias ese perdón, si aprecias esa paciencia que Dios tiene para contigo, si tú aprecias esa bondad de Dios en su trato contigo, entonces no será difícil para ti reaccionar con esa misma gracia cuando te sientas ofendido por otro. No evadas esa realidad, porque es bien fácil decir, es que yo soy bien malhumorado, así es mi temperamento. Excusas y más excusas. ¿Qué tanto valoras la gracia de Dios en Cristo? Es algo que a cada instante te hace estallar en gratitud y alabanza. Eso va a determinar la manera en la que te relacionas con las demás personas. Pero no solamente eso, un creyente que realmente aprecia la gracia de Dios en Cristo podrá luchar eficazmente contra el enemigo más poderoso que tiene la unidad, la envidia. Ahora déjenme decir algo que debería ser obvio para todos nosotros, pero yo quiero ponerlos a pensar en eso en esta mañana. La iglesia es una familia en la que existen y conviven al mismo tiempo la desigualdad y la igualdad.
Es obvio que no todos aquí tienen el mismo nivel económico. Es obvio. No todos tienen el mismo nivel educativo. No todos tienen los mismos dones y talentos. En eso hay desigualdad, en cierto sentido, ¿no? Pero a pesar de todo eso, nosotros disfrutamos de la misma gracia de Dios. Nosotros disfrutamos de la gracia de Dios. Todos fuimos igualmente perdonados. Todos fuimos igualmente reconciliados con Dios. Todos fuimos igualmente adoptados en la familia de Dios. Todos tenemos el mismo Padre, al mismo Salvador, el mismo Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Todos compartimos el mismo destino. Todos seremos participantes de la misma herencia si nos enfocamos en aquellos aspectos nada más en los que no somos iguales. Es muy probable entonces que la amargura brote en el corazón y con ella las divisiones. ¿Y cuál es el antídoto de ese veneno? La gratitud. La gratitud. Todos nosotros tenemos un montón de cosas por las cuales agradecer a Dios. Si somos creyentes, todos compartimos aquellas cosas que realmente tienen valor eterno. Así que si realmente apreciamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo gratuitamente, por gracia, en vez de ir por la vida demandando que nos traten de cierta manera, en vez de ir por la vida demandando aquello que no tengo, en lugar de ser así, mis hermanos, más bien nos convertiremos en canales de bendición para otros, porque ya hemos recibido mucho. Mis hermanos, si nosotros somos seguidores del Rey de Reyes y el Señor de Señores, tenemos gracia que sobreabunda para darle a otros. Ahora, yo sospecho que el apóstol Pablo tenía otra cosa en mente cuando habló sobre la gratitud. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso no es cierto que muchas de las bendiciones que recibimos de la mano de Dios las hemos recibido a través de otras personas? Sí. Yo soy una evidencia de eso. Piénsenlo. De verdad, piénsenlo. ¿Y acaso no es cierto que la tendencia natural de nuestros corazones es a fijarnos en los pecados y las debilidades de otros en vez de fijarnos en los beneficios de ellos? ¿Qué tan frecuente le das gracias a Dios por los beneficios que recibes de otras personas? Pues en la vida. Yo me lo merezco, ¿no? Yo trabajé. Piensa en esta semana, en eso. Y te voy a dar un segundo, de verdad, para que lo pienses. En la ayuda que has recibido de otros, por la mano de Dios, impulsado por Dios. Pero al fin y al cabo, otros que te han bendecido. ¿Puedes recordar si en esta semana le diste gracias por un hermano, simplemente de aquí, de la iglesia? ¿Le diste gracias a Dios? ¿Por alguien de aquí, de la iglesia? ¿Le diste gracias a Dios por un familiar tuyo? ¿Le diste gracias a Dios por un amigo tuyo? Otra pregunta. En esta semana que pasó, ¿le diste gracias a alguien por algo? ¿Alguien recibió de ti palabras de gratitud esta semana? No lo olviden, la ingratitud genera amargura y división. La gratitud promueve la paz y la unidad en el pueblo de Dios, pero debemos seguir adelante. No solamente debemos ser gobernados por la paz de Dios, sino también, en segundo lugar, la vida del cristiano está saturada por la palabra de Dios. Versículo 16. Que la palabra de Cristo que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con
salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Es fascinante ver realmente ver lo cristocéntrica que era la mente de Pablo, en todo. Es obvio que Pablo está hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Sin embargo, la llama ¿cómo? La palabra de Cristo. Es decir, la palabra que tiene a Cristo y su obra redentora como el tema central. Voy a repetir eso. ¿Sí? Pablo está hablando de esa palabra de Dios que tiene a Cristo y su obra redentora como el tema central, como el clímax de la gran historia que narra esa Biblia, su Biblia. Cristo es el tema de la Biblia. Recuerden que el tema de Colosenses es precisamente la preeminencia del Señor, la palabra de Cristo. ¿Y qué nos dice Pablo acerca de esa palabra cuyo centro es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo? Que debe habitar en abundancia. Que debe habitar en abundancia en nosotros. Ese mensaje debe encontrar residencia permanente y confortable en nosotros, en nuestros corazones. Algunos comentaristas se debaten en cuanto al significado de esa expresión en vosotros, que aparece ahí en el texto, versículo 16. Y ellos se preguntan si ese en vosotros se refiere a cada creyente individual, o Pablo se está refiriendo a la iglesia como cuerpo. Bueno, yo creo que el contexto, como hemos estado viendo, favorece la segunda opción. Ese vosotros habla de la iglesia, del cuerpo. Ahora yo creo que lo que Pablo está diciendo es que la palabra de Cristo debe habitar abundantemente en nosotros como iglesia, sí. Sin embargo, no creo que estas dos propuestas se excluyan la una de la otra. ¿Sí? Porque ¿cómo va a habitar la palabra de Cristo en abundancia entre nosotros si la palabra no está habitando abundantemente en nosotros como individuos? ¿Cierto? Entonces una cosa depende de la otra, se solapan entre sí. Y yo no estoy diciendo, ojo, ni Pablo, que debemos leer regularmente la Biblia. Aclaro. Es algo que debemos hacer. Sí. Debemos leer nuestras Biblias todos los días y quizás no perfectamente, pero debemos procurar hacerlo. ¿Sí? Leer nuestras Biblias. Yo espero que la mayoría aquí esté leyendo sus Biblias todos los días. Pero el apóstol Pablo no está diciendo simplemente que leamos nuestras Biblias todos los días. Él está diciendo, yo mando como apóstol de Jesucristo, que la palabra de Él, la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. ¿Qué significa eso? Evidentemente implica leer nuestras Biblias todos los días, ¿sí? Eso implica exponerse a un ministerio de predicación como cada domingo, que alguien les explique la palabra de Dios, con fidelidad, obvio. Y aquí quiero traer una nota, sobre todo para aquellos que les gusta la tecnología. Creo que vivimos en una época fascinante, tenemos ya la internet, y con nuestros teléfonos inteligentes podemos hacer muchas cosas mientras escuchamos la palabra de Dios. Tenemos ahora la aplicación de YouVersion, ¿sí? De las Biblias que todo el mundo tiene ahí en sus teléfonos. Ya viene con audio, ya puedes escuchar distintas versiones mientras estás barriendo la casa, mientras vas conduciendo, ¿sí? Ya tenemos YouTube, ya tenemos Spotify, y está lleno de buenos sermones y de podcast, donde se lee la Biblia incluso con voces de famosos ya. Sí, de verdad. ¿Te gusta la voz de Will Smith? Puedes escuchar a Will Smith leyéndote Colosenses. De verdad eso existe. Lo que estoy intentando decir es que debes buscar todas las formas posibles para ti, para saturar tu sistema de la palabra de Dios.
No se trata de leer nada más todos los días para cumplir. Ay, ya cumplí, ya leí mi devocional. ¡Pum! Palomita. No. Es escuchar la palabra, es meditar la palabra, es pensar la palabra, es aplicar la palabra, es escribir la palabra, es cantar la palabra, es orar la Biblia todos los días. Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella ¿qué hace? Medita de día y de noche. ¿Y quién escribió ese salmo? El rey David. Y el rey David no era un monje, ni un pastor, era un rey. Y eso significa que era un hombre sumamente ocupado. De verdad, a veces pensamos en David, ¿no? Como, ay, es que él sí tenía tiempo para Dios. No, él tenía muchas ocupaciones. Pero dice que el hombre bienaventurado es aquel que medita la palabra de Dios de día y de noche. Es un individuo que va por la vida relacionándolo todo lo que ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que satura el sistema dental de ese hombre y de esa mujer. ¿Y qué sucederá cuando todos los creyentes están siendo saturados por la palabra de Dios? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Examina tus conversaciones. Examina tus conversaciones. ¿De qué es lo que normalmente hablas? Decía un puritano que algunos hombres son como ese pez que Pedro sacó del agua, que cuando le abrió la boca tenía una moneda dentro. Todo lo que habla tiene que ver con ganar dinero, comprar más, vender más. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Pablo dice aquí que la palabra de Cristo habite, more en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y miren, si hay un versículo en el Nuevo Testamento que está siendo puesto a un lado en muchas iglesias en el día de hoy, es este. Pablo está diciendo aquí que los creyentes enseñen y se exhorten mutuamente, escuchen, en toda sabiduría, ¿a través de qué? De los himnos que cantan, a través de las canciones, sí. Es muy interesante. Puedes hacer discípulos a través de las canciones. Es muy interesante porque nosotros debemos cantar con nuestra mente puesta en el Señor. Sí, la dimensión más importante de las canciones, de los himnos, es hacia Dios, por supuesto. Pero yo no puedo descartar tampoco la dimensión horizontal. Es decir, nosotros debemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría a través de los himnos que cantamos como congregación. Ven conmigo rápido ahí, Colosenses 1:28. 1:28, nada más, volteen una hojita. 1:28 dice, a Él nosotros, ¿a quién? A Cristo. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres, con, ¿qué? ¿Ya vieron la similitud? Con toda sabiduría, a fin de ¿qué? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Saben lo que Pablo está diciendo allí? Que la meta de su ministerio, él está hablando de su ministerio ahí en el capítulo 1. Y dice Pablo que la meta de su ministerio es la misma meta que la iglesia debe tener con las canciones que canta. Así de importantes son las canciones. Así de serio es el asunto. Amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales. Eso es de lo que Pablo así estaba haciendo cuando predicaba la palabra. Y eso es lo que está diciéndonos que debemos hacer cuando cantamos las canciones. Ese es el tema. El mismo cuidado que nosotros debemos tener con respecto a quien se para aquí en el púlpito
¿sí? Para predicar la palabra de Dios es el mismo cuidado que debemos ponerle a la hora de seleccionar las canciones. Así como no puedo permitir, en este caso que soy por el momento el único pastor que tienen, así como que no puedo permitir que cualquiera venga y se ponga frente a ustedes a predicarles la palabra, ¿sí? Así también debemos ser celosos con las canciones y los himnos que escogemos para cantar aquí. Escuchen lo que dice Warren Wiersbe y escúchenlo con atención. Dice: estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología buena y mala de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan. Wow. Muchos sermones, dice él, son doctrinalmente sanos y contienen una buena cantidad de información bíblica, pero carecen del contenido emocional para seguir el asentamiento de los oyentes. La música, sin embargo, dice él, alcanza la mente y el corazón. Al mismo tiempo, posee, dice él, el poder de tocar y mover las emociones, y por esa misma razón puede ser un maravilloso instrumento en las manos del Espíritu de Dios o un arma terrible en las manos del diablo. Ay no, Daniel, qué religioso eres. No, así de serio es el asunto. Aquí lo están viendo con sus propios ojos. Y mis hermanos, con mucho respeto, sé que quizá algunos de ustedes aquí no están totalmente de acuerdo conmigo. Lo que eso significa, y me atrevo a decirlo así, es que no estás de acuerdo con Pablo. Yo no tengo una opinión propia al respecto. Yo soy un ser humano, falible. Y yo veo más claro que el agua en este texto que el propósito de nuestros cantos en la iglesia no es entretener. El propósito de los cantos es alabar a Dios y edificar a la iglesia. Las dos cosas a la vez. ¿Y cuál es el modelo más seguro que podemos seguir para lograr ese doble objetivo? El modelo de los salmos. ¿Qué dice Pablo en nuestro texto? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándose unos a otros, amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales o cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y de verdad lo leo así porque yo me imagino a Pablo diciéndolo así. Y yo creo, hasta que me demuestren lo contrario, que Pablo se está refiriendo a los salmos, literalmente, en sus tres categorías. ¿Y por qué pienso eso? Bueno, la Biblia misma me apoya. Creo que no es necesario demostrar que la palabra salmo se refiere a los salmos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ¿qué hay de la palabra himnos y cánticos espirituales? Bueno, la palabra himno, curiosamente, se usa en una versión griega del Antiguo Testamento. Algunos que tomaron el curso con nosotros saben de qué versión estoy hablando. ¿Cuál es? La Septuaginta. Que fue la que muy probablemente usaron los apóstoles, ¿sí? Una versión griega del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, ¿sí? Pero para la época de los apóstoles ya había una traducción, porque ya no se hablaba en hebreo, ¿sí? Ya no era el idioma principal, era el griego. Entonces se tradujo, y en esa versión griega tuvo mucho impacto en la mente y en la forma de pensar de los apóstoles a la hora de escribir también. Y es interesante que la palabra himno que aparece allí se usa en la Septuaginta para traducir la palabra hebrea que se usaba para señalar los salmos, la palabra himno. De hecho, hay varios salmos que la Septuaginta, en el título que aparece arriba, tiene la palabra himno, en griego. Solo que en nuestras versiones se traduce como al canto de alabanza. Vayan conmigo al Salmo 40 rápidamente. Salmo 40. Salmo 40. Versículo 3 dice el salmista: puso en mi boca, ¿qué? Un cántico
un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Ahí canto de alabanza, en griego es himno. ¿Sí? Finalmente, ¿qué hay de la expresión canciones espirituales? Bueno, la palabra canciones o cánticos, como lo traduce la Reina Valera, aparece 36 veces en los títulos de los salmos. Y lo interesante es que en ocasiones aparece combinada con la palabra salmo. Vayan al Salmo 65. Salmo 65. Y lean el título que está en la parte de arriba. No el que está en negritas, el que está más chiquito. Dice al director de coro: Salmo de David, cántico. Eso sí está en la Biblia. Lo que está en negritas no está. Eso no es parte de la Biblia. Eso es parte de la edición. Salmo 66, para el director de coro, cántico, y luego salmo. Salmo 67, para el director de coro con instrumentos de cuerda, salmo y cántico. Salmo 68, salmo de David y cántico. Y bueno, así podemos ir en todos los salmos. ¿Cuál es el punto? El punto es que los tres términos que Pablo usa en Colosenses 3:16 se usan en el Antiguo Testamento para referirse a los salmos. Son términos intercambiables, ¿sí? Por eso es que no es fácil hacer una clara distinción entre estas tres categorías. Cuando un salmo es un salmo o cuando un himno es un himno, no lo sé. No lo sé, pero algo sí puedo decir con toda seguridad, y es que nosotros debemos procurar que los himnos que nosotros cantamos en la iglesia deben reflejar esas características de las composiciones por el Espíritu Santo que aparecen en el libro de los Salmos. Los judíos no se alimentaban de canciones breves y superficiales, con muy poco contenido teológico que repetían 1000 veces. Eso no es lo que nosotros vemos en los salmos. Y debemos considerar que el 97% de los judíos o de la gente de Israel no sabían leer ni escribir. Y se aprendían los salmos de memoria. Y todos sabemos lo difícil que es aprenderse un salmo, porque nunca se repiten. No se repiten en nada. Mis hermanos, ¿qué está pasando en la iglesia de hoy? Los himnos deben ser instrumentos de enseñanza. Tú puedes escuchar en casa lo que quieras. No tengo ningún problema con eso. Pero las canciones de la iglesia son para enseñar, para molestar, para exhortar a la iglesia. Así como nosotros no debemos aceptar sermones ligeros y mediocres. ¿O ustedes quieren sermones ligeros y mediocres? ¿O tal vez? Si nosotros no queremos eso, tampoco debemos querer canciones ligeras y mediocres. Eso no es menos importante. El sermón y el canto cumplen el mismo objetivo en la Biblia. Por supuesto, para que no me malinterpreten, de más está decir que la alternativa no es una alabanza sin emociones. Yo no estoy diciendo eso. ¿Sí? La alabanza debe impactar profundamente nuestras emociones. Sí. Pero lo que debe impactar primariamente son las verdades del Evangelio, que comunica el Evangelio. Eso es lo único por lo que abogo. ¿Sí? De hecho, en ocasiones nosotros hemos cantado himnos que, como tradicionalmente, o mejor dicho, no hemos cantado los himnos como tradicionalmente se cantarían en la iglesia, porque considero que la música no es consonante con esas verdades en ocasiones. Así que yo no estoy abogando por una alabanza seca y desprovista de emociones. Yo estoy abogando por una alabanza que levante profundamente nuestras emociones, pero en primer lugar por las verdades
teológicas, bíblicas, evangélicas que contienen, y en segundo lugar, por la música, por supuesto, apropiada, que sirve como un vehículo a la letra de esa canción. La música es sierva de la letra y no al revés. Pero todavía hay un aspecto más, y voy a ser bien breve. En tercer lugar, los cristianos deben hacer todo en nombre de Cristo. Todo en el nombre de Cristo. Versículo 17 de Colosenses. ¡Ánimo! ¡Ánimo a todos! ¡Despierten! Una bofetada. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Otra vez la gratitud. Otra vez la gratitud. Quizás la mejor manera de comprender el alcance de estas palabras es pensando en un embajador. Si nosotros enviamos a un embajador mexicano a una nación, ese individuo no va a andar por ahí dando sus opiniones acerca de ciertas cosas. No. Ese individuo está representando el gobierno mexicano. Y su agenda debe ser la del gobierno mexicano. Él no está allí para promover sus intereses. Bueno, si es un buen embajador. Él está allí para promover los intereses de su país. Bueno, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro rey se llama Jesucristo. Amén. Y nosotros somos sus embajadores aquí en la tierra. Y nosotros estamos aquí para promover los intereses del reino en nombre de Cristo. Estamos representándolo a Él. Es evidente que Pablo no divide la vida cristiana en compartimentos. En esto voy a andar como es digno del Señor, pero en esto otro voy a seguir con la inclinación de mi corazón. No es así. Cristo es el Señor y es Señor de todos los aspectos de tu vida, de todos. ¿Qué dice Pablo allí? Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Para ponerlo en un lenguaje más práctico, lo que Pablo está diciendo aquí es que los cristianos no actuamos a la ligera. Los cristianos no actuamos por impulso, sino que consideramos cuidadosamente si lo que voy a decir o lo que voy a hacer es coherente con lo que digo creer. Es consonante con nuestra profesión de fe. Hay muchos aspectos de la vida cristiana que nosotros llamamos áreas grises, por ejemplo. Y esto es muy importante. Donde nosotros no vemos, esas áreas grises son aquellas cosas donde nosotros no vemos claramente una directriz en la Biblia, ¿cierto? Hay muchas. Y escuchen esto, porque esta es una buena guía para decidir en esas áreas grises. Dice un autor, sugiere las siguientes preguntas. ¿Puedo hacer esto en el nombre y para la gloria de Dios? Esto que pienso hacer, ¿lo puedo hacer en el nombre y para la gloria de Dios? ¿Es esta una decisión que me estimulará y facilitará darle gracias a Dios? ¿Puedes decir al final de eso que vas a decir, gracias Señor por de esa cosa que vas a hacer, gracias Señor por esta película que acabo de ver? ¿Puedes decir eso? De verdad. ¿Será esto algo que honre a mi Salvador? ¿Cuál decisión o de dirección mostrará más claramente a Cristo como el tesoro de mi vida o como el Dios hermoso y glorioso que Él es? ¿Cómo este trabajo o este negocio que voy a empezar va a mostrarle al mundo que le pertenezco a Cristo? ¿Cómo? Con esta carrera que yo estoy estudiando, que yo voy a escoger, ¿le voy a mostrar al mundo que vivo para Cristo principalmente y lo demás es basura para mí? ¿O estoy estudiando para ganar mucho dinero? Con esta relación de noviazgo,
o de amistad? ¿Voy a reflejarle al mundo que Cristo es mi Señor? Wow. Y Pablo no excluye nada. ¿Notaron eso? Pablo no excluye nada. O sea, a lo mejor lo de la película dije, no, qué exagerado, pero Pablo no excluye nada. Insisto, él dice, todo lo que hagas. Todo. Él no dice, bueno, todo excepto ir al cine. Todo excepto pues tu novio y tu novia. Todo excepto tus trabajos ilícitos. Todo lo que hacéis. Ya sea de palabra o de hecho. Incluso no generaliza. De palabra o de hecho. ¿Y todo qué es? Todo. He ahí el cuadro de una vida cristocéntrica. No se trata de seguir un conjunto de reglas. No se trata de procurar continuamente nuevas experiencias espirituales. No, mis hermanos. Esto se trata de conocer a Cristo. Admirar a Cristo. Vivir para Cristo. Y en dependencia del Espíritu Santo, ser más como Cristo. Amén. Es de eso que se trata la vida cristiana. Y mi amigo, mi amiga, si tú estás aquí sin Cristo, o estás dudando de si venir a Él o no, déjame aclararte algo. Nadie se va a salvar tratando de ser mejor persona. Ni siquiera tratando de imitar a Cristo. Y te lo voy a poner más lejos. Es completamente imposible que nosotros podamos imitar a Cristo. Es imposible. Lo único que Dios demanda de ti, escúchame, en este momento es que te arrepientas de tus pecados y vengas a Él en arrepentimiento y fe. Confiando únicamente en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Para el perdón de tus pecados. Solo tienes que descansar en esa verdad, en los méritos de Él, no en los tuyos, no en tus fuerzas. Cede al orgullo y ven con humildad a Cristo. Y entonces, y solo entonces, podrás comenzar a vivir la vida cristocéntrica que Pablo describe en este pasaje. Amén. Que el Señor bendiga abundantemente su palabra en esta mañana. Amén. Para la salvación de los creyentes, para la edificación de los creyentes y para la salvación de los incrédulos. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Queremos darte gracias porque hace 2000 años tú inspiraste al apóstol Pablo para que escribiera una carta a una iglesia desconocida en Asia Menor, y hoy, 2000 años después, nosotros estamos derivando beneficios de esta carta. Gracias por tu palabra, Señor. Pero sobre todas las cosas, gracias por Cristo, que es el centro de esa palabra. Señor, mira hoy a cada uno de mis hermanos aquí en su debilidad y ayúdalos a vivir vidas para ti, para Cristo. Señor, ayúdanos a ser cada vez más como nuestro precioso y bendito Salvador Jesucristo. Y mira a aquellos que aún no te conocen o que están dudosos, y muévelos eficazmente a Él, a Jesús. Alabado sea tu nombre en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.